Hola a todos jóvenes, bienvenidos de vuelta a Mérida. El día de hoy nos encontramos con el arquitecto Eduardo García Figueroa de Estudio Arcs. ¿Cómo estás, arquitecto? Hola, muy bien, gracias. Buenas tardes. Muy buenas tardes, arquitecto. Pues regresamos después de 2 años a este gran proyecto y que ya es todo un éxito, ya completamente, pues ya casi finalizado, ¿verdad? Sí, ya. Mira, me complace mucho estar con ustedes para poderles platicar de este proyecto de Art House Mérida. Como responsable del proyecto de conceptualización, he tenido la fortuna de poder plasmar mi experiencia y la de mi despacho también. Eh, Somos una firma ubicada con oficinas en Tulum y en Mérida, eh, que nos especializamos en proyectos de hospitalidad y habitacional. Y vamos a conocerlo. Bienvenidos, jóvenes. Es importante destacar que este proyecto no hubiera sido posible sin la visión y el compromiso de Kelman, la empresa desarrolladora. Su experiencia en el desarrollo de proyectos de alta calidad y su dedicación a la excelencia han sido fundamentales para hacer realidad Art House Mérida. Su aportación ha sido esencial para garantizar que cada detalle cumpla con los más altos estándares de calidad, entregando un producto que supera las expectativas del cliente. Para Art House Mérida buscamos crear un espacio integral, funcional y eficiente, combinando el uso correcto de materiales para generar una propuesta que responda al usuario final. Esto es impresionante, ¿eh? Se siente literalmente como una biblioteca en Inglaterra. Es una biblioteca. Este espacio fue creado, es un espacio público-privado. En la parte donde veníamos acá afuera es un área comercial. Es un basamento que las dos torres se desplantan sobre un basamento comercial en el cual tenemos por un lado un mercado de arte y del otro lado un área gastronómica. Sin embargo, la gente de esta plaza pública que está abierta puede entrar aquí y disfrutar de este espacio, ¿no? O sea, al final este espacio es parte de la plaza, es el check-in de los residentes. Entonces, este espacio me gusta mucho porque no es privado, ¿no? Realmente está abierto Ah, hacia el sí, proyecto. todo el mundo puede pasar por Sí, aquí. sí, sí. Excelente. ¿Qué dimensiones tiene? ¿Qué altura tenemos aquí? Es casi la de una iglesia, ¿verdad? Sí, tenemos una altura aproximada de 11 metros y, y también es un espacio, dejamos allá arriba unas ventanas para tener iluminación. Creo que es padre poder subir la vista y ver un poco las torres, el cielo, y no se siente un espacio encerrado, ¿no? Y De como acuerdo. remate tenemos la escalera escultórica muy significativa del proyecto y, y este front desk con el ADN de Art House, ¿no? Que Art House al final es un proyecto o es una marca que tiene un ADN muy singular, como las grecas, la sirena, eh, este, esta vibra. Sin embargo, nosotros fuimos encargados de este ADN de la marca propia de Art House, extraerlo y diseñar un espacio confortable para la ciudad, ¿no? Porque Art House es una marca establecida en Tulum. De Entonces acuerdo. tuvimos ese reto de hacerlo más cosmopolita, ¿no? Excelente. Conservando los detalles, ¿no? De las grecas y los detalles significativos. Buenísimo. Entonces, este es el espacio vestibular, que es una biblioteca, que es un espacio semipúblico. Fíjense, hasta el diseño de las cortinas, ¿verdad? Sí, claro, fueron parte inicial del proyecto. Como este velo, ¿verdad? Que te descubre toda esta alberca, la escalera, que es un elemento fundamental, creo, ¿verdad? De la composición. Sí, esta escalera es un elemento de composición, como bien lo dices, pero también tiene una función, que tenemos estos dos corredores que todas las amenidades del proyecto están conectadas a través de esta escalera. Quiere decir que estos dos corredores o galería abierta eh, tiene esta conexión a través de la escalera. Entonces,
En un tema de composición te ayuda para la simetría también, porque las torres son totalmente simétricas y tenemos este eje de composición que viene desde el vestíbulo, la plaza y la alberca. Entonces queríamos remarcar este eje axial y claro, enmarcarlo con esta escultura, ¿no? Que es la escalera. Excelente. La verdad que este remate es buenísimo, ¿eh? Yo creo que te atrapa muy, muy fuerte el proyecto. Ver toda esta área de piscina, de camastros. Es muy largo. ¿Cuánto medirá la piscina? Mide 50 metros. 50 metros. Sí, Uf. No, ya llegas aquí, ya te ganaste. ¿Verdad? Se sí. siente, es un espacio de Y vacación. fíjate que como parte del proyecto tenemos este chapoteadero y en la parte baja de este chapoteadero tenemos cisternas ¿En serio? y es como muy funcional el cuarto de máquinas y demás que esté debajo de esta área y ya la parte profunda la tenemos en la parte de atrás. Igual cabe destacar que abajo está el estacionamiento. Claro. Entonces es interesante cómo acá arriba sentimos esta área verde integrada cuando realmente abajo tenemos un estacionamiento. ¿Y cómo logras, qué altura tiene la tierra, verdad? Para que se puedan dar la vegetación. Digo, veo varias macetas, pero algunas palmeras, algunas ceibas. O sea, ¿cómo funciona siempre la sección del estacionamiento? Es algo que tengo dudas. Pues nosotros tenemos una losa con una sección aproximada de 30 centímetros y luego de ahí tenemos la parte de la impermeabilización, el geodrén y arriba del geodrén ya tenemos la capa de tierra que aproximadamente son 20 centímetros y también una grava. Al final toda esta parte tiene drenaje, ¿no? Que eso es importante para que las losas no se sobrecarguen Claro. de agua. Qué genial que todo el deck es de madera real, ¿verdad? Sí. No es otra sintética. ¿Qué madera es? Esta no sé, no, al final no sé cuál pusieron, perdón. Parece un poco de cumarú. No, Interesante la solución de todas las circulaciones verticales de emergencias y aires acondicionados con esta. ¿Qué material es el que estamos viendo? La celosía. es placa Corten. Ok. Esa placa lámina es lámina de placa Corten y usamos este detalle de la greca, al igual que en todos los barandales, ¿no? Que es un poco conservar, como hablábamos, el ADN del proyecto. Esta greca es un significativo del proyecto y este louver nos ayuda, como bien dices, para tener una composición vertical y que nos ayude a poder entender mejor la, esta área práctica, ¿no? Los servicios. Funcional de servicios. Buenísimo. Y luego otra vez la madera. Creo que eso le da también un remate muy fuerte, ¿verdad? De esos muros. El forrar todo de madera aquí hace esta galería muy fresca. ¿Y cuántos son los servicios? Porque recuerdo que había muchas amenidades, ¿verdad? Sí, tenemos varias amenidades. Voy a mencionar algunas. Por ejemplo, vamos a entrar ahorita a la cava. La idea de esta cava es, imagina que tú tienes unos amigos, no quieres subirlos a tu departamento, tienes a tu familia arriba y aquí reservas esta cava, guardas tus vinos. Cada residente tendrá espacio para colocar su área para guardar sus vinos y aquí puedes tener una fiesta sin ningún tema, ¿no? La cava obviamente está personalizada, cada quien tiene acceso a la suya, pero la idea es que este espacio es simplemente para residentes y pues me parece muy cómodo el poder tener aquí una reunión sin tener que estar en tu departamento. Entonces, parte del concepto del proyecto fue generar muchas amenidades sociales para que el departamento se volviera realmente como, digamos, muy personal y que todas tus visitas pudieran estar, en este caso aquí tenemos la cava, tenemos un cine, tenemos un social club, tenemos un salón de eventos y bueno, la alberca. Tenemos Excelente. más Esto de está muy 8 bien, ¿eh? amenidades. Muy, muy bien. Es como si tuvieras un pequeño restaurante privado. Esta área le llamamos social club para gente de arriba de 18 años, donde sí ya tenemos un bar pero los niños están allá, ¿no? Entonces es como la parte familiar de la alberca, con los juegos, pero de repente hay niños que en lugar de que estén en el departamento jugando el PlayStation, bueno, de repente acá pueden venir a convivir, a jugar billar,
pues es también pensar en ellos, ¿no? Y ver un partido de fútbol. Entonces, este espacio está pensado para los adolescentes Un que partido de puedan, ajedrez. que puedan tener aquí un espacio también ellos y los adultos, ¿no? Pero sí la idea era como este es un proyecto familiar, no mezclar esta parte de los niños y que cada quien tuviera su espacio dentro del proyecto y estas amenidades y todo este espacio nos ha permitido poder crear estas pequeñas células en donde cada integrante de la familia puede encontrar su espacio favorito, ¿no? Obviamente todo esto se abre para poder también tener espacios de terrazas y bueno, creo que está calculado eh, para albergar bastante gente, ¿no? Es interesante el planteamiento, ¿verdad? Porque es una especie pues de U, en donde entras al centro, ¿verdad? Como dices, haces ese eje rector, rematas en la alberca y las alas, ¿verdad? Las naves de la U te dan todo el equipamiento en dos niveles, o sea, son dos niveles de servicios, de equipamiento. Son dos servicios de niveles y de equipamiento. Todos esos servicios ven al interior del departamento. Todo lo que ve al exterior es toda esta parte comercial que se tienen más de 1,500 metros cuadrados de comercio. Entonces, todas estas alas, como bien comentas, conectadas a través de esta galería abierta, ven al interior y son amenidades. Aquí arriba tenemos el gimnasio y tenemos un área de beauty y bueno, tienes todo Eso, aquí adentro, ¿no? excelente. Sí. Pero no se siente como un centro comercial, que yo siento que hay de repente algunos desarrollos que pecan un poquito de eso, de hacer sentir al que compra el departamento de que vive en un centro comercial y casi que a veces el elevador Y lo, tienes que cruzar los comercios. Creo yo que aquí es muy inteligente cómo se segmenta, ¿verdad? Sí, porque al final quieres venir al gimnasio de tu departamento y vienes a través de estos, del área de circulaciones y tampoco quieres estar cruzando tanto, ¿no? Para que sientas una privacidad y que los espacios se sientan acogedores, ¿no? Que creo que eso es parte del lujo bien entendido, ¿no? Que tú puedas sentirte cómodo y que sea una extensión de tu casa. Ese fue un poco la idea de las amenidades. No quisimos llenar nada más amenidades por darle checklist a la oferta inmobiliaria, sino cómo pensar en quién lo va a usar y cómo me voy a sentir usándolo, ¿no? Pensamos aquí en el grupo de amigos disfrutando un vino, pensamos aquí los adolescentes o arriba de 18 años jugando billar, tenemos arriba el gimnasio, tenemos todos, intentamos pensar en todos los usuarios y es por eso que el proyecto tiene mucho sentido, ¿no? Y estos corredores, platícame un poco. Esto es interesante porque estos son los foyer, le llamamos foyer dentro del proyecto. Uf, Tenemos las 20 alturas, o sea, la altura abierta a 20 pisos, pero no se siente calor. ¿Qué es lo que pasa? En la parte de la losa hay unas ventanas que hacen un efecto Venturi. ok. Entonces nosotros tenemos abierto aquí y eso automáticamente genera una corriente de aire que hace que todos estos espacios y los vestíbulos que ahora vamos a conocer no necesiten aire acondicionado. Entonces ahora son las 5 de la tarde, deberíamos de tener algo de calor y se siente fresco, ¿no? La corriente de aire es muy amable. Este es el espacio del cine, pensado en que trabaje bajo reserva y otra vez el ADN de estas grecas y cómo generamos un ambiente acogedor en el cual podemos ver un partido de fútbol, podemos ver aquí una película y pensando en que el huésped o la gente que vive aquí pueda disfrutar de una manera muy cómoda este espacio, ¿no? Es interesante el render versus la realidad, cómo estamos muy agradecidos con este proyecto porque todos los detalles que nosotros habíamos pensado para que sea un proyecto funcional, este es un detalle que, por ejemplo, una barra de granito que para que tú te sientes y disfrutes para dejar aquí tu bebida, que el desarrollador podría decir, oye, hay que quitarlo porque me está costando una lana. En este proyecto no se escatimó en absolutamente
nada. Y este es un ejemplo muy sencillo, pero creo que a nivel de todo el edificio, a este nivel de detalle Kelman Desarrollos trabaja, ¿no? Y eso para nosotros como arquitectos es muy gratificante que alguien se siente y pueda tener espacio para su celular y poder estar cómodo. Entonces, igualmente en la parte de acá habíamos pensado en si tú quieres traer un partido de fútbol y estar más en un ambiente de barra y no tanto sentado, pues también, ¿no? También se vale. Entonces no es un espacio rígido como tal, yo no estoy poniendo las condiciones, sino que ponemos el lugar para que la gente pueda disfrutar y en las diferentes personalidades que pueden habitar aquí en el proyecto. Excelente, está muy bueno, ¿eh? Está Muy padre. dinámico, se siente también un poquito como un bar, Pues, ¿verdad? sí, un Es una poco. mezcla muy, muy interesante. Y sí, rápidamente se ve que no se escatimó. Hay una muy buena elección de materiales, de mobiliario, inclusive los recubrimientos, ¿verdad? Me gustó la iluminación. Sí, el render habíamos planteado que fueran un poco estas estrellas, ¿no? Que te sintieras cuando está totalmente oscuro y se apagan los cajillos perimetrales. Y wow, me encantó cómo se logró al final, cómo quedó este toque tan delicado, ¿no? Sí, quedó muy fino. Y Y seguimos con la misma greca, ¿verdad? es correcto, Está es presente en es todo. el distintivo. Ujú. Subimos al gimnasio por por la escalera. Sabes que Alberca me recuerda a la casa de Tony Montana. Recuerdo que hacía una serie de relieros. Está bueno, ¿eh? Está bastante bueno. Y aquí tienes una buena galería. ¿Cuánto medirán estos pasillos? ¿Unos 4 o 5 metros? Estos abajo tienes una altura de 5,50 más o menos, y aquí tienes una altura de 4 metros aproximadamente. Pero ¿y el ancho? El ancho El sí, ancho sí es 4,50, 4 metros. 4. Aquí está en camino, todavía no se termina, pero es un salón de belleza. Creo que también Ok. como amenidad está interesante, ¿no? ¿Es una amenidad integral? O sea, o se renta. Realmente se va a rentar, o sea, alguien lo va a tener que operar, pero Ok. tienes acceso es parte Desde el interior. desde el interior, ¿no? Ok. Fíjense cómo recubren de madera los elevadores. Siempre con Sí. este toque clásico, muy formal. Buen gimnasio. Y hay un buen gimnasio, ¿no? Que esto, Sí, sí, sí. después de todas las amenidades que hemos visto, Ujú. eh, dar un gimnasio como debe de ser se agradece, ¿no? La verdad Excelente. que tienes toda la vista por la mañana para poder correr. Entonces, creo que muy bien logrado este espacio. Excelente. ¿Qué dimensiones serán del gimnasio? ¿Un 15 por 10 o algo así? Sí, 250 metros, ¿verdad? 150, 170 metros. 200, sí. Muy bien, jóvenes. Excelente. Adelante, adelante. Sí funciona. Gracias. Vamos al departamento. Sí, departamento es muy bien. El interior es dorado. Creo que el frontal de, de cada uno de los lobbies, que tenemos 40, fue una decisión de obra eh, al final representativa dentro del costo, pero te ayuda mucho a sentirte dentro de este concepto de elegante, De casa. de casa, Ujú. sientes este vestíbulo como con mucho más calidez, ¿no? Sí. Al igual que el detalle de las puertas o el diseño de las puertas. Y bueno, venimos aquí en el departamento muestra. Básicamente al interior sí ya se entregan los espacios, eh, vamos, un lienzo en blanco para que cada quien le ponga su personalidad, pero las cocinas en general todas tienen una buena meseta, eh, tienen sus metros lineales, bastantes metros lineales de cocina, sus gavetas, su campana, todos los appliances se entregan y bueno, ya cada quien en tema de los muros puede personalizarlo.
¿Cuántos metros cuadrados de construcción tiene el departamento? Tenemos varios tipos. Tenemos departamentos de una recámara, de 2 recámaras y de 3 recámaras. Entonces, varía entre 50, 70 y 120 metros. Al final, el proyecto busca que las terrazas sean espacios donde puedas disfrutar el espacio. No nada más es un balconcito de departamento de ciudad, sino realmente podamos sentirnos y poder vivir este espacio exterior, ¿no? Es parte del ADN y del proyecto. Están muy amplias, ¿eh? Deben de ser de 5 metros. 5 metros por lo menos, sí. Muy bien. Este espacio también está amplio, debe de tener 5 metros el ancho del módulo. No, porque te caben 2 coches. Sí, 5 metros, 5,20. Sí, 5.20. sí, por lo menos 5,20, 5,40. Porque abajo hay estacionamiento. Entonces, en la distribución de las columnas fue muy complejo que entre los entreejes nos tenían que caber mínimo dos o 3 autos, ¿no? Claro. El sistema de losas es postensado, entonces te da la ventaja de tener vanos mucho más grandes. Excelente. Toda la carpintería se entrega y se diseñó pues, con todos estos distintivos, ¿no? Que es como un poco el ADN de la marca de Art House, y realmente el mobiliario no se entrega, pero se diseñó todo lo que es la carpintería. Este es de 2 habitaciones. Este es de 3 habitaciones. 3. Esa es la tercera. Esa es la tercera, esta es la recámara, Esa es la principal. la principal, Muy bien. y Súper amplia. tienes buen espacio de closet también, pensados para vivir, ¿no? Que de repente los arquitectos no pensamos mucho en eso y hay que tener los espacios correctos para guardar. Sí, Este sin duda. proyecto está pensado en ese vivir día a día. Buenos mármoles en el piso. Santo Tomás. Mármol Santo Tomás. Estamos muy orgullosos del resultado y confiamos en que Art House Mérida se convertirá en un referente en la ciudad. Agradecemos a Kelman, en especial a Roberto, por su confianza y colaboración en este proyecto excepcional. Pues arquitecto, muchísimas felicidades. Un logro. ¿Será el Sí. proyecto más grande que han hecho? Sí, fue nuestro primer proyecto vertical. La verdad es que aprendimos mucho, tuvimos esa fortuna y hoy estamos realizando más proyectos verticales. Y el principio es el mismo: eficiencia y estar enamorados de lo que uno hace. Creo que eso es parte importante de que esto funcione, ¿no? Y agradecer al cliente que con tanto detalle y tantos planos por realizar, siempre tuvimos esa comunicación y esa sinergia que me parece importante para poder crear un proyecto exitoso, ¿no? Que siempre te escuchen y te hagas escuchar. Creo que es algo que me quedo mucho de este proyecto. Muchísimas felicidades. Una última pregunta. ¿Qué material es el de los muros, el recubrimiento de los muros? Es un panel de aluminio. Ok. Y la idea es un pixeleado. Queríamos que cuando le da el sol se ve muy bonito cómo te va dando sombra estas entrantes y salientes. Y por tema de mantenimiento, y se hicieron varias pruebas en sitio y se eligió estos módulos de aluminio que vienen totalmente modulados. Que también desde ahí empezó el reto de que toda la obra está totalmente modulada para que poder respetar estos cuadrados que no tengan ningún recorte, así como la fachada de Corten que vemos aquí al frente está totalmente modulada. Excelente. Muy bien. Arquitecto, ¿cómo lo podemos contactar? ¿Cómo están en redes sociales, página web? La página web es estudioarcs.com.mx y en Instagram estamos como estudioarcs. Muchísimas gracias y muchísimas felicidades. Que sea el Gracias. primero de muchos desarrollos. Muchas gracias. Gracias a todos, jóvenes. Es un gusto compartir con ustedes el principio y el final de este gran proyecto. Desde Mérida, Yucatán. Cota Paredes, adelante. Gracias.